el presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es condición de fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Bueno, las banderas del justicialismo son justicia social, independencia económica, soberanía política, y no solo han sido la identidad del peronismo desde el nacimiento del mismo, a través de Juan Domingo Perón, sino que creo que tienen una vigencia absoluta hasta el día de hoy, a punto tal que muchas veces una pregunta obligada que me hacen es, bueno, ¿qué es para usted ser peronista? Y yo siempre les aclaro, mire, yo no tengo el peronómetro para... En la Revolución del 43, Perón se da cuenta de algo que ha advertido en Europa, que es la gran importancia que han tomado los trabajadores. Entonces, cuando los militares del 43, que dan el golpe del 4 de junio, se preocupan por distribuirse los cargos más, los ministerios, los cargos más importantes, Perón lo que pide es el Departamento Nacional del Trabajo, que era una oficina de poco movimiento y de escasa importancia, que en poco tiempo él la transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y empieza a decir ya en su primer discurso que llega la hora de los trabajadores. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanas y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Desde ahí empieza a desarrollar una política que capta a los sindicatos, y que también eso es muy importante porque los sindicatos, o sea, los obreros que habían ellos, estaban medios como curados de espanto con los militares, porque hay que recordarse que se venía de lo que se llamó la década infame, con dictaduras militares, y anterior a eso todavía la primera dictadura que hubo en la Argentina con el gobierno de Uriburu, en 1930. Cuando desalojan del poder a don Hipólito Yrigoyen. Entonces él hace un trabajo, digamos, muy interesante, donde va ganando a las masas obreras. Pero no solo las va ganando, digamos, por hablar o convencer, sino con hechos concretos. El aguinaldo, la creación del aguinaldo, las vacaciones pagas, los derechos que estaban totalmente inculcados. Yo siempre digo que a partir de la llegada de Perón, el grueso de la población deja de tener solamente obligaciones para también tener derechos. Cuando crece la figura de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y empieza a molestar a los oligarcas, el Partido Conservador y el Partido Radical, que ya está en decadencia, se ponen muy mal por esta influencia de este hombre recién llegado a la política, y obtienen el apoyo, lógicamente, del capital extranjero, capital británico y también capital norteamericano. En ese momento de la Segunda Guerra, como Inglaterra estaba un poco en decadencia después de la Segunda Guerra, son los Estados Unidos los que toman la batuta de la lucha contra Perón. Entonces nombran embajador a Sproul Raven, que era un gran empresario de minas
y lo mandan con el objetivo de sobornarlo a Perón. Perón le dice, mire, yo prefiero ser un desconocido en mi país que ser un hijo de puta. Actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Pradel le hacía un discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, entonces tendrá que elegir o Pradel o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Pradel quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. Cuando el sector reaccionario del ejército intenta desplazarlo, se produce el 17 de octubre, que es el ingreso al escenario político argentino de la clase trabajadora industrial. Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Son las masas que salen a la calle a defender a una persona que a su vez, como dije antes, le había dado derechos. No es casual que ese 17 de octubre comienzan con los trabajadores de la carne, en La Plata, Berisso y Ensenada, y los trabajadores de la carne eran los más explotados. Muchas veces estaban obligados, la única comida que tenían eran las vísceras de los animales que ellos mismos habían faeneado. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Y bueno, y así llegaron como se sabe, al límite de Buenos Aires, de capital y provincia. Habían subido los puentes, había policías que no permitían pasar, aunque había otros que sí, que eran peronistas y que iban a bajar los puentes después del prepo para que la gente pudiera pasar, pero en un primer momento, cuando los puentes estaban levantados, esa misma gente no se asustó por esa circunstancia y en botes, tablones o lo que fuera, cruzaron el río para llegar a Capital Federal. Y de ahí fue una invasión. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la Casa del Gobierno. En la Casa del Gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. En 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la Casa del Gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea
siempre cuentan los sectores más oligárquicos, algunos inclusive después, o sectores acomodados de la sociedad de clase media, media alta, que descubrieron otra Argentina que no existía, los famosos descamisados, porque todo el mundo iba de saco, corbata y demás, y aparece esta gente a pedir por un líder como Juan Domingo Perón. Creo que ahí cambió por primera vez la historia argentina a favor del pueblo. Y fue el primer triunfo del pueblo sobre la oligarquía en la Argentina. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha el plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. ¿A qué nos estamos refiriendo con los planes quinquenales de Perón? Y bueno, el primer plan quinquenal, puesto en marcha en el 47, en realidad es un conjunto de leyes, son unas 27 leyes de diferente naturaleza, conjuntamente con un plan de obras públicas muy ambicioso, muchas de las cuales tenían que ver con estas transformaciones estructurales, ¿no? Por ejemplo, un plan de energía bien interesante, de más de 15 años, en realidad se prolongaba más allá del plan quinquenal, para fomentar la hidroelectricidad, que es fundamental para una industrialización. Industria sin electricidad no existe. Por el otro lado, dentro del plan estaba, por ejemplo, la sanción de los derechos cívicos de la mujer. Es decir, el primer plan quinquenal tomó todas esas demandas de la sociedad, y yo diría de diferentes organizaciones, que no habían tenido respuesta positiva en los años anteriores. Y se hizo del Consejo Nacional de Posguerra, dirigido por Perón y por José Figuerola, que de alguna manera, si uno ve los archivos de ese consejo que están en el Archivo General de la Nación, observa, bueno, cómo era el afán de llevar adelante una planificación, ¿no? Se nacionaliza la banca. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. Se implanta la justicia social. Gobernar es crear trabajo. No nacionaliza todos los bancos privados, pero nacionaliza los depósitos. Es decir, los bancos privados reciben los depósitos de la gente por cuenta y orden del Banco Central. Y el Banco Central es el que determina el tipo, la tasa de interés, determina los plazos, determina a qué lugares de la producción hay que incentivar los apoyos. Es decir, que es una forma de nacionalización financiera. Dejamos de depender de los monopolios, que en ese momento eran ingleses y después iban a ser norteamericanos, y se comenzaron a nacionalizar y estatizar las empresas públicas o los resortes del Estado para que no fueran al exterior todas las ganancias. La política económica combina, diríamos así, un aliento bastante fuerte a la industrialización y al mismo tiempo una redistribución del ingreso, ¿no? Basado fundamentalmente en la transferencia intersectorial del agro pampeano hacia el sector urbano de la economía, la industria, ¿no? Y eso es posible fundamentalmente por los altos precios internacionales al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay una gran escasez de alimentos, de carnes, pero también sobre todo de cereales en Europa. Salen destruidas las economías europeas, incluso en Europa Occidental, de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto los precios internacionales son muy altos. El segundo plan quinquenal se concentra más en lo económico, en lo estrictamente económico. Los recursos
se vuelcan más a lo económico, menos al gasto social. De incrementar esa producción agropecuaria. Ya no se plantea el problema del régimen de la tierra, sino de aumentar la eficiencia en la producción agropecuaria. Esto está vinculado a la necesidad de una mecanización, de profundizar la mecanización agraria, de la utilización de fertilizantes, de volcar recursos, diríamos así, hacia el productor agropecuario y sobre todo también en la comercialización. Ya no se piensa en el monopolio estatal vía IAPI, sino también en la creación, y esto es un poco el aporte que hace Antonio Cafiero en ese momento, en la creación de cooperativas agrarias que van a tener como función reemplazar un poco al IAPI. Y en el sector industrial, lo que se está pensando en ese segundo plan quinquenal es darle una mayor coherencia, diríamos, al apoyo al sector industrial, en el sentido de, dado que se observa una crisis de balanza de pagos que te dificulta, diríamos así, la importación de equipos y maquinaria, la necesidad de establecer prioridades en el desarrollo industrial. Entonces, el acento va a estar puesto sobre las industrias, eso que popularmente se conoce como industria pesada, la siderurgia, la metalurgia, la industria química, etcétera, etcétera. Trajo una novedad, o sea, juntar los paradigmas de goce capitalista que podría haber digamos, en el New Deal norteamericano, ¿no? El confort norteamericano, los productos, las cosas, la producción capitalista, y juntarlo con los paradigmas de justicia social del comunismo, o sea, de igualdad, de todas esas cosas, ¿no? Y juntar esos dos mundos no produce una tercera posición, porque en eso hay muchos equívocos. No es una tercera posición en el sentido de que es la medianía entre una cosa y otra, sino que toma cosas de un lugar y toma cosas de otro y produce un hecho nuevo. El obrero peronista generalmente no trabaja, y esa es clave, esa es una de las cuestiones claves. No se lo representa trabajando. A pesar de que hay afiches, por supuesto, que están llevando una locomotora, y hay distintas formas, pero son formas menores. La forma emblemática es que el obrero peronista está feliz. O sea, esa felicidad hace que se plantee un problema existencial, que la vida de alguien del trabajador no está trazada por los tiempos de la producción, porque el tipo es un aplicado trabajador que pone toda su energía y todos sus deseos vitales en función de construir una nación, de construir la revolución para el lado comunista y aportar a la riqueza del capitalismo para el lado norteamericano en ese momento, no estamos hablando del 48, del 50. Y entonces aparece una nueva forma de representación del trabajador, que es un tipo feliz con su familia, fumando, tirado en una mecedora en un jardín, con un chalecito californiano, que se lo puede ver en un famoso afiche del año 52. Y entonces, claro, como un trabajador, si no está trabajando, no tiene los emblemas, digamos, ¿no? Y bueno, eso es. Entonces ahí está la clave de todo. No vinimos a este mundo a padecer y a inmolarnos en función de una cosa o la otra, en función de la construcción del socialismo o la construcción del capitalismo. No hay nada, hay simplemente felicidad. Nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. Una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles, sin excitaciones que no conducen a nada, y que esa comunidad realizada permita
dentro de su organización, que el hombre se realice a sí mismo. La justicia social yo creo que es fundamental. Él genera una sociedad donde todos puedan vivir felices. Y por eso el peronismo hasta el día de hoy es irrepetible. Porque nadie pudo superar esa apuesta y esa propuesta a la vez. Eva Perón es, obviamente, de importancia fundamental en el desarrollo de ese primer peronismo. En todos estos 70 años se la narró como la compañera de Perón, como la santa, como aquella que tuvo una fenomenal obra social desde la fundación. No se la pensó como dirigente política. ¿Cuál es el pensamiento político de Eva? ¿Cómo fue su concepción política para armar todo lo que hizo? Es algo que no ha sido pensado y que parte de pensarla ella como dirigente política nos tiene que llevar también a pensar sus textos, sus discursos, cómo armó el Partido Peronista Femenino, qué hizo en la CGT. Es esa chica, como todos sabemos, hija natural, que viene muy jovencita a Buenos Aires. Ella era de la provincia de Buenos Aires y viene a Buenos Aires, a la capital, a tratar de ganarse la vida como actriz. Tiene programas en radio, participa en papeles secundarios en algunas películas, pero fundamentalmente cambia su vida cuando lo conoce a Perón. Y Perón siempre dice que cuando la vio Evita se dio cuenta que esa mujer era diferente y que esa mujer podía ayudarlo y mucho en la creación de lo que iba a ser ese Estado peronista de bienestar social. La obra de Eva Perón solamente puede apreciarse contemplando el panorama argentino durante los 10 años de nuestro gobierno. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Él siempre comenta a Perón que, como buen militar, se despertaba temprano, a las 6 de la mañana y ya a las 7 estaba en la casa de gobierno. Y dice, muchas veces, cuando yo me despertaba a las 6 para tomar desayuno, recién Evita volvía del ministerio que ella atendía de Solidaridad Social, de la Fundación Eva Perón, etcétera, porque no se iba a dormir hasta no atender a la última persona que había estado pidiendo algo o que le solucionaran un problema. La ciudad infantil era un lugar de reivindicación más, o sea, era un orfanato. Y pensado puntualmente por Eva Perón, concebido por ella, ella pensaba, toda gran ciudad iba a tener su ciudad infantil para poner a buen resguardo a los chicos más pobres, donde estaban todos los edificios en escala 1 en 2, donde los chicos podían practicar, de alguna manera también había una pedagogía ahí en el juego, y estaba el chalecito californiano, que todavía está, van a hacer un pequeño museo ahí creo, un chalecito como los de Ciudad Evita, pero chiquito, donde los chicos disfrutaban de una casa modelo, digamos, de lo que sería una vivienda digna. Ahí, por ejemplo, Eva Perón ponía cortinas de voile suizo, no solo ahí, sino en el edificio real donde dormían los chicos, cortinas de voile suizo. Y la tela era de la más cara, pero por lejos, o sea, solamente se podía dar ese lujo los palacetes de Barrio Norte. En el discurso de inauguración, Eva Perón dice, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Ahí hay una redistribución, también loca, totalmente pensada por Eva Perón. Por eso Eva Perón es tan grande, ¿no? Porque ella inventa, ella tiene una imaginación política que no la tuvo nadie. Entonces ella inventa una nueva forma de redistribución de la riqueza, que empieza por el destino.
O sea, lo que redistribuye son los destinos. O sea, redistribución destinal es una invención de Eva Perón para la política, que es algo muy pesado. O sea, un chico que estaba condenado a la pobreza, a estar en la calle y demás, de pronto tiene todas las posibilidades de un chico rico. ¿Cuál era el edificio más importante de ese patio de juegos de la ciudad infantil? Un banco. O sea, no estaba jodiendo a Perón, no estaba jodiendo, estaba en serio, estaba haciendo las cosas. Maravilloso eso. ¿Cómo vas a poner un banco en el patio de juego? Un banco, un edificio bancario, una sede bancaria, en escala 1:2, con el mostrador, en todos hay fotos, hay filmaciones, los chicos haciendo trámites bancarios. Chicos que atienden a otros chicos haciendo trámites bancarios, aprendiendo de qué se trata el tema de las finanzas. O sea, ese es un punto clave. O sea, Eva Perón ahí estaba diciendo, métanse en todos lados, o sea, vamos a producir la revolución en serio, adentro, desde adentro del capitalismo. No vamos a negar el goce capitalista. Accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No, esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no, esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos, para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. El modelo básicamente es la selección de 24 delegadas, una por provincia o territorio nacional que había en ese entonces, para que desplieguen en una escala territorial más pequeña el Partido Peronista Femenino. Cada delegada tenía a su vez subdelegadas que tenían a cargo porciones de territorio más pequeñas, municipios, pueblos, intendencias. Y la voluntad del Partido Peronista Femenino y de este enorme despliegue territorial es generar las condiciones suficientes para que en las siguientes elecciones, las de 1951, donde las mujeres pueden votar por primera vez, todas las mujeres del país voten, ¿no? Esto implicaba empadronarlas, esto implicaba entregarles un documento para que pudieran votar, esto implicaba capacitarlas, ¿no? Pensemos que nunca antes las mujeres de nuestro país habían votado, salvo el caso de San Juan únicamente. Entonces implicaba explicar qué era un cuarto oscuro, qué era una urna, ¿no? Todo el ejercicio político de votar, y a eso se dedica el Partido Peronista Femenino. Hasta el último pueblo de la última provincia, que no quede puerta sin tocar, que no quede mujer sin convocar a la política, ¿no? Y esto se hace fundamentalmente con un despliegue de unidades básicas. Se crean en 2 años 3.600 unidades básicas en todo el territorio. Unidades básicas que muchas veces funcionaban dentro de las casas de las militantes, ¿no? Porque a veces no había recursos, entonces se destinaba un cuarto de la casa de estas mujeres donde se hacían reuniones políticas, donde tenían prohibida entrada a los hombres. Eso a veces se cumplía, a veces no, pero quiero decir, estaba efectivamente muy pensado esto de cómo va a ser la incorporación de las mujeres a la vida política. Eva tenía en la cabeza que tenía que cuidar esa incorporación. ¿Por qué? No quería que sea condicionada por los hombres. Y esto implicó algo genial, ¿no? Que es que una especie de doble movimiento, que es el siguiente, ¿no? Por un lado, el Partido Peronista Femenino, con esto de convocar a las mujeres a las unidades básicas, lo que está haciendo es sacarlas del hogar,
sacarlas del espacio privado, del espacio íntimo, sacarlas y convocarlas a disputar el espacio público en una básica, en la calle pegando carteles, dando discursos. Eso es un ejercicio nuevo en la Argentina. Por un lado eso la saca del hogar para disputar el espacio público y por otro lado, cuando digo que muchas de las unidades básicas funcionaron en los hogares de las mujeres, se está metiendo la política en el hogar, ¿no? Es un doble movimiento el que genera el Partido Peronista Femenino y eso es interesantísimo. Que la política entre al hogar es también algo muy rupturista del peronismo y es muy rupturista de lo que genera Eva Perón con el Partido Peronista Femenino. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina, la compañera Elisa, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. ¿No? Eva, entre el 48 y el 52, el secretario general de la CGT es José Espejo, un hombre que responde directamente a Eva, sin dudas, al punto tal que cuando muere, Eva lo desplaza, ¿no? Y Eva, en ese entonces, entre el 48 y el 52, conduce 2 de las 3 ramas del peronismo. Pues está el Partido de los Hombres, el Partido de las Mujeres y la CGT. Es el ente tripartito que es el peronismo en ese entonces. Eva conduce 2 de las 3 ramas. Parte de entender la potencia política que tuvo Eva también es entender cómo actúa entre la creación del Partido Peronista Femenino en 1949 y las primeras elecciones en que las mujeres votamos, porque esas elecciones son fundamentales para entender el despliegue político de Eva, ¿no? Porque por un lado, decíamos, son las primeras elecciones en las que las mujeres pueden ser candidatas, ¿no? Y hay 133 candidatas, todas las que entran son del Partido Peronista Femenino, y lo interesante es que las 133 que candidatea Eva, las 133 entran. Entre paréntesis, estas 133 legisladoras que entran en 1951 son mujeres, docentes, amas de casa, comerciantes. No hay, ¿no? Victoria Ocampo, ¿no? Y eso es muy importante porque que la incorporación de las mujeres a la vida política argentina se haya dado bajo el paraguas del peronismo y no bajo otro gobierno, implicó este sello plebeyo, implicó este sello de clase, que quienes sean las primeras representantes políticas, mujeres de nuestro país, hayan sido mujeres trabajadoras. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946 el sindicato era una asociación ilícita
Y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero. Y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional. Es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo siempre haré lo que diga mi pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores, y así, como hace 5 años, dice que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente, y ese Evita era dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria, hoy digo, prefiero ser Evita, porque siendo Evita yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes, por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Pone todo, está expuesta a la interna en ese momento, donde el pueblo le está pidiendo a Eva que sea candidata y donde están presionando para que no. Digo lo de la enfermedad no porque no esté enferma en ese entonces, Eva ya está enferma, sino porque quien termina siendo vicepresidente, que es Hortensio Quijano, el que había sido vicepresidente en el primer mandato de Perón, muere en abril del 52 y ya estaba gravemente enfermo, ¿no? Entonces la enfermedad empieza a no a cerrar como argumento. También había un sector del peronismo que se oponía a ese avance, ¿no? Y esa oposición de un sector del peronismo tiene que ser leída. Por un lado, en clave de género, si se quiere, en el sentido que era, insisto con esto, ¿no? Una mujer aspirando a un lugar altísimo para la época, pero además también tiene que ser leído, por lo que decíamos antes, por lo que Eva representa políticamente. Eva, al ser la conductora de la CGT y del Partido Peronista Femenino, conduce las aristas más radicalizadas del peronismo, ¿no? Las que buscan ir más a fondo, las que buscan, por supuesto, para un peronismo más conservador, para un peronismo más institucionalista, más de la vieja práctica partidaria, no quiere saber nada con que de pronto haya en la vicepresidencia una representante del movimiento obrero organizado, ¿no? O de las mujeres. También creo que ella era tal la talla de su dirigencia política y ella era tan grande como cuadro político que entendió que lo que tenía que hacer era dejar de tensionar y renunciar a esa candidatura. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita.
Si lo tengo que resumir en 2 palabras, Perón era el conductor y Evita era el alma de la revolución peronista. Eso no hay ninguna duda. Y la prueba está que cuando falleció ella, las cosas cambiaron, y para mal, desgraciadamente. Para el 52 ya la situación es bastante dramática en términos de la economía, de lo que va a ser la economía a partir de allí. Digamos, hay una primera gran crisis de balanza de pagos que tiene que ver con una nueva sequía en el sector agropecuario que derrumba la producción agropecuaria y por lo tanto te genera un problema de divisas. Ahí se bosqueja un programa de estabilización. A diferencia de otros programas de estabilización, en términos políticos, Perón le da todo el apoyo a ese programa, al programa que va a lanzar Gómez Morales, en el sentido del apoyo político. La Argentina tiene un problema estructural, que tiene lo que hoy se conoce en términos modernos como restricción externa, una crisis crónica del balance de pagos. Es decir, el sector exportador de la economía no genera las divisas necesarias para una economía que está creciendo más orientada al mercado interno. Gómez Morales piensa que los controles de precios deben seguir, pero que no se puede combatir la inflación a través de esa vía y que necesariamente en el 52 va a haber que aplicar políticas monetarias de un signo distinto, políticas monetarias y crediticias. Va a haber que moderar esas políticas monetarias y crediticias. Ahora bien, ¿la inflación es un fenómeno monetario para ellos? Solo parcialmente. El otro factor es la lucha distributiva, la puja distributiva. Y entonces lo que se postula, lo que se idea desde el Estado es la necesidad de poner una pausa a la puja distributiva. Es la primera vez en la Argentina que se aplica un programa económico de ese tipo, ¿no? Y se intenta replicar eso a comienzos del 52, hacer un acuerdo entre las dos partes. El acuerdo no funciona muy bien y finalmente el que se impone es el Estado, suspendiendo las convenciones colectivas por 2 años y al mismo tiempo suspendiendo también el incremento de precios. Fue un programa muy brusco de control de la inflación, pero fue un programa que tuvo efectos bastante importantes en el corto plazo, es decir, que bajó la tasa de inflación hacia 1953, hacia un dígito, de tener una inflación minorista del 40, esto se discute, 48, 49%, tal vez un poco más, en el 51 baja un dígito en el 53. Cuando hubo necesidad de ajustarse un poco, se dijo, señores, nos ajustamos. Recuerdo 50 y 51, perdimos 2 cosechas de trigo y en la Argentina se acababa el trigo. Empezamos a moler y molimos trigo integral, es decir, un pan morocho. Pero ese pan morocho lo comieron todos porque no se molió otra harina. Lo comió el pobre y lo comió el rico. Y nosotros dijimos, cuando haya que gozar, gozaremos todos. Pero cuando haya que sufrir, sufriremos también todos, sin diferencia. En el 53-54 se produce que lo siguiente, la Iglesia, la elección de la Iglesia, el Vaticano, el Papa, consideran que los jóvenes no están yendo principalmente a la acción católica, donde ellos los querían juntar, sino que están yendo a la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, por ejemplo, u organizaciones del peronismo. Y que esto va a ser muy peligroso porque este peronismo se va a transformar en un socialismo como el soviético, dicen ellos. 10 días antes del bombardeo de Plaza de Mayo, en junio, hay una marcha, la marcha de Corpus Christi, que es una fiesta tradicional católica y demás, y si uno se toma el trabajo de ver las fotografías de la época o las filmaciones de la época, además de los que se podía esperar que tenían que estar, que eran los dirigentes de la oposición católicos, también había gente del Partido Socialista, del Partido Comunista, liberales, bueno, estaban todos enfrentados al peronismo y lo manifestaron en eso.
la cantidad de bombas que se tiró en Plaza de Mayo, repito, en un día de semana común, con toda la gente que iba a sus trabajos, con chicos que iban a ver el Museo de la Casa de Gobierno, generaron entre 250 y 300 muertos, el último dato oficial es 302, y más de 1.500 heridos. Y de alguna manera eso ahí tiene el complot de civiles que están en los alrededores de Plaza de Mayo para ir a atacar a la Casa de Gobierno y matar a Perón. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. El jefe de la escuadrilla de los aviones de la Marina es un oficial de apellido Noriega. Cuando le hacen un reportaje que sale en la revista Sí muchísimos años después, él mismo lo dice, y a confesión de parte, relevo de pruebas, como se dice, nosotros lo que quisimos con ese bombardeo es generar el terror. Perón considera que el golpe es esencialmente contra él y no contra las conquistas y los avances del pueblo. Eso se lo dice Jauretche. Jauretche dice después, si Perón tenía razón y el golpe era contra él, tú estuvo bien en renunciar y exilarse. Pero el golpe no era contra él, el golpe era contra él y con todas las conquistas. Y lo decía la oligarquía para volver al país, al viejo país oligárquico. Hay una clave para entender el peronismo, que es que no se lo puede entender si no se entiende el antiperonismo, ¿no? Como prácticamente, no me gusta decir dos caras de la misma moneda porque no es la misma moneda, pero mucho del peronismo tiene que ver con lo que el antiperonismo hizo de él. Y por supuesto, el golpe del 55 es un golpe, la dictadura que comienza en 1955 es una dictadura que hay que repensarla y tenemos que estudiarla. A veces da la sensación que fue tan monstruoso lo que viene a partir de 1976 que todo lo previo nos queda como un juego de niños, ¿no? Me parece que hay que devolverle la magnitud a lo que pasó en 1955 porque incluso mucho de lo que está sucediendo en este presente se liga a lo que sucede, a las dinámicas políticas que se imponen a partir de 1955. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria, sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo. El estado en que nosotros dejamos el país no es un secreto para nadie, menos para los que han sentido después en el estómago y en el bolsillo, que son las vísceras más sensibles del hombre, los efectos de un cambio que fue catastrófico.